Un fraternal saludo para todos mis hermanos y hermanas en el mundo. Que la bendición de Dios sea con cada una de ustedes en particular. Un abrazo. Esta mañana tenemos un nuevo tema para este día y lo he titulado la triple coalición diabólica. Esto lo vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis capítulo 16 versículos 2 y 14. Lo he titulado así, parece un título brusco, pero esa es la realidad y eso lo vamos a ver. Y vamos a utilizar el libro de Apocalipsis en el capítulo 16 versículos 2 y 14 para que veamos. Dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de rana. 3 personajes y 3 elementos indispensables para ellos que vamos a ver. Pues dice el versículo 14, son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Mis queridos amigos, sabemos perfectamente bien que el libro de Apocalipsis es un libro profético y es un libro inspirado por Dios mismo, por el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo el que se lo reveló a Juan a través y por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué significa todo esto? Es evidente que la maldad de este mundo va en aumento en relación con los dictámenes de Dios. Es evidente que la maldad de este mundo va en aumento en relación con los dictámenes de Dios y que los juicios que están cayendo sobre este mundo así lo evidencian, como presagio del llamado el gran día del Dios Todopoderoso. Muy bien, vamos a seguir acá. Allí dice claramente el versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. ¿Qué significa el río Éufrates? ¿Y por qué dice que el ángel derramó su copa? El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Recordemos que el sexto ángel es uno de los 7 ángeles que tienen o que van a tener a su encargo el derramamiento de las 7 últimas plagas o 7 últimos juicios sobre este planeta. Muy bien. Ahora, en la Biblia, en la profecía, el río Éufrates está muy relacionado con Babilonia, pues la Babilonia antigua, la Babilonia del tiempo de Daniel, la Babilonia del tiempo del rey Nabucodonosor, por allá por los años 600 antes de Jesucristo, estaba ubicada a ambas márgenes del río Éufrates. Pero Babilonia venía siendo un símbolo para el tiempo presente de aquella gran torre que se llamó Babel, que se llamó Babel, por allá por 2000 años antes de Jesucristo, y que es símbolo, esa torre era símbolo, Babel era símbolo de confusión, era símbolo de rebelión contra Dios. Por tanto, la Babilonia del tiempo de Daniel también era un símbolo de idolatría. Babel era un centro de idolatría, era un centro donde se desafiaba el poder y la grandeza de Dios. Era un centro donde se desafiaba los mandamientos del poder de Dios, la autoridad de Dios. Por tanto, en el tiempo de Daniel, también el rey Nabucodonosor, que era la cabeza de ese imperio,
también se rebeló contra Dios, al cual Dios tuvo que castigar. Ahora, aquí dice que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Esto está para el futuro cercano, sobre el gran río Éufrates. Y dice que el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Sabemos perfectamente que en la profecía, las aguas representan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y esta Babilonia, en este caso, que está hablando de la Babilonia espiritual, porque aquí dice en el capítulo 17 y versículo 4 y 5 en adelante, dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vemos perfectamente bien que acá el capítulo 12 de Apocalipsis 16, donde dice pues que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sabemos perfectamente bien que las aguas representan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces quiere decir que esto tiene que ver con la Babilonia espiritual y con los eventos que se van a estar desarrollando ahora en el cercano futuro con relación a la ley de Dios, con relación a la obediencia y a la lealtad a Dios, y la deslealtad por otro lado. Muy bien, eso por esa parte. Entonces dice Apocalipsis 17, Apocalipsis también allí mismo en el capítulo que acabamos de leer, y dice claramente que habla de los reyes del oriente, los reyes del oriente. ¿Quiénes son los reyes del oriente? Si nosotros leemos en Apocalipsis 7:2, lo siguiente, 7:2 dice: y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar. Aquí vemos a un ángel que en el tiempo del sellamiento, cuando los 4 ángeles van a soltar los 4 vientos, inmediatamente es enviado un ángel poderoso, veloz, a los 4 ángeles, diciéndoles: retened hasta que los siervos de Dios sean sellados en su frente. Pero vemos que este ángel viene por donde sale el sol. ¿Y por dónde sale el sol? Por el oriente. El sol sale por el oriente. Y vemos entonces acá que este ángel viene directamente de Dios. Si nosotros analizamos detenidamente las escrituras, vemos en muchas partes de las escrituras que el oriente representa, viene representando la entrada y la salida del cielo. Es la puerta del cielo. Recordemos que por el oriente está el Orión, la constelación más hermosa y más grande del sistema interestelar, es el Orión. Y según los científicos, e incluso los mismos científicos han hablado acerca de que cuando ellos enfocan sus potentes telescopios hacia esa constelación, se ven luces e incluso se han oído hasta sonidos, indicando pues que es por el Orión, prácticamente, por donde va a venir Cristo, y por donde entró Cristo, y por donde va a venir Cristo, por donde entran los ángeles, por donde salen y entran los ángeles de Dios. Muy bien. Entonces, continúa diciendo el versículo 16 y versículo 13. Continuamos en el capítulo 16 y versículo 13. Dice: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de rana. Aquí vemos 3 personajes: el dragón, la bestia y el falso profeta. Pero de estos 3 salen como edictos. Mire cómo dice:
Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de rana. Vamos a analizar esto detalladamente. Vamos a ver primeramente quién es el dragón. ¿Quién es el dragón? En Apocalipsis 12, leemos lo siguiente, 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Aquí vemos que el dragón representa ¿a quién? El dragón representa a Satanás. En primer lugar, el dragón representa a Satanás. Muy bien. La bestia, ¿a quién representa? La bestia. En Daniel 7, leemos, buscamos acá en el libro de Daniel, en el capítulo de Daniel, capítulo 7, y leemos lo siguiente. Capítulo 7 de Daniel, 7 y versículo 40. Versículo 7, 17. Dice lo siguiente. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Vemos acá que una bestia representa ¿qué? Representa un rey, representa un reino. Las bestias en la profecía representan gobiernos, representan una autoridad suprema aquí en la tierra. Son gobernantes, son reyes, son príncipes. Y vemos acá entonces que ya tenemos descifrado 2 elementos, al dragón, a la bestia, que representa un gobierno, que representan reyes. Ahora, vamos a ver algo muy interesante. En el capítulo 13 de Daniel y versículo 12, Apocalipsis 13:12, leemos lo siguiente. 13:12 dice de esta manera. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Muy bien, entonces resumamos. En Apocalipsis capítulo 16 habíamos leído, ¿verdad? 3 elementos, 3 personajes. El versículo 13, 16, 13. Y vi salir de la boca del dragón, que es Satanás, de la boca de la bestia, que representa un gobierno, una autoridad suprema aquí en la tierra, representa reyes, y dice, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Esto es muy interesante. Ahora, ya tenemos descifrado entonces que en el versículo 13 habla del dragón, de la bestia y del falso profeta. Hemos dicho que el dragón representa ¿a quién? A Satanás, porque así lo dice la Biblia. Hemos dicho que la bestia representa ¿a quién? A un gobierno, a una entidad poderosa aquí en la tierra. Ahora vamos a ver qué significa un falso profeta. Pero para ver qué significa un falso profeta, tenemos que saber qué es un profeta. Tenemos que saber qué es un profeta. Un profeta es una persona que hace predicciones por inspiración divina. Como dije, un profeta es una persona que hace predicciones por inspiración divina. Ahora, en las Escrituras tenemos a varios profetas. Tenemos el profeta Isaías, tenemos el profeta Daniel, tenemos a Juan, que también fue como un intermediario entre un profeta. O sea, un profeta es un intermediario entre Dios y el hombre. El profeta en la antigüedad era una persona escogida por Dios mismo, por sus cualidades espirituales y por el llamado divino que Dios le hacía. Este tenía la capacidad de poder. Dios le daba la capacidad de poder tener sueños y visiones. Y Dios se le revelaba mediante sueños y visiones. Los profetas oían la voz de Dios y luego ellos se la transmitían al hombre. ¿Cómo? Se la transmitían muchas veces en forma personal, verbal, y muchas veces por escrito. Muchas veces por medio de sueños y visiones como las que tuvo Juan.
Muy bien, eso es lo que es un profeta. Ahora, si nosotros leemos en en Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, leemos el capítulo 18 de Deuteronomio. Capítulo 18 de Deuteronomio, leamos lo siguiente. Versículo 18. Y dice lo siguiente. (18:18) dijo: profeta les levantaré en medio de sus hermanos, como tú, hablando de Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les he mandado. Ahí vemos que un profeta, Dios dice que él les iba a levantar un profeta y que Dios iba a poner sus palabras en ese profeta y ese profeta se las iba a transmitir al pueblo. De tal manera pues que ahí tenemos en las escrituras. Las escrituras es una revelación perfecta de la voluntad de Dios. Todo lo que está aquí, excepto las letras, son cosas de Dios, son inspiración de Dios. Allí tenemos el profeta Isaías, tenemos el profeta Jeremías, tenemos el profeta Ezequiel, tenemos otros profetas como Zacarías, Sofonías, Ageo, que eran profetas menores. Entre los profetas mayores tenemos entonces al profeta Daniel, al profeta, tenemos a Juan, que fue el inspirador del Apocalipsis, que Dios fue el que inspiró el Apocalipsis, o que el que escribió el Apocalipsis. Bueno, de tal manera pues que ahí vemos entonces descifrada en Apocalipsis capítulo 16, 13 espíritus inmundos a manera de rana. 13 espíritus inmundos a manera de rana. Vemos entonces, siempre repasando, dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. Escuchen esto, son espíritus inmundos. Son espíritus inmundos. Y en las escrituras, un espíritu inmundo era un espíritu satánico. En el tiempo de Jesús había muchos espíritus inmundos, muchos espíritus satánicos. Y entonces dice, pero dice que estos espíritus son a manera de rana. Dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y el falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. ¿Cómo son las ranas? Las ranas son inmundas. Las ranas tienen características que no son agradables a la vista humana. No son muy agradables. Recordemos en el tiempo del Éxodo, en el tiempo en que Dios envió a Moisés a decirle a Faraón que dejara salir a su pueblo. Y dice que Faraón no dejó salir a su pueblo, y una de las plagas que Dios envió fue ranas. Y dice que había ranas por todas partes. En todas partes, no había un rincón, incluso en la cámara del rey, que no hubiera ranas. Pero las ranas tienen una característica, que las ranas se multiplican. Las ranas se multiplican por miles y tal vez por millones. ¿Entiendes? Y las ranas saltan y van de un lugar para otro y rápidamente abarcan todo cuando se multiplican. Lo vemos allí en el tiempo del Éxodo. Muy bien. Estos espíritus inmundos van a ir a los reyes de la tierra. Muy bien, ya hemos visto entonces que es un profeta, ¿verdad? Hemos visto que es un profeta, pero vamos a ver ahora que es un falso profeta, porque es que aquí Apocalipsis 16 dice: y vi salir de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Escuchen bien, el falso profeta. Vamos a ver quién es el falso profeta. Tu amigo, tu amiga, tienes que saber todas estas cosas. Si tú tal vez estás en una congregación a la cual tienes ya tiempito y no has escuchado estas cosas, pues yo te invito a que sigas escuchando estas cosas. Quisiera hacer un paréntesis aquí y decirles pues que si a ustedes les está gustando estos videos, lo transmitan a otros. Inviten a otros para que los vean, para que los oigan. Y
Y también pues suscríbanse al canal, que es gratis, completamente gratis a mi canal, y ahí van a encontrar una serie de videos proféticos también. Ahora, muy bien, vamos otra vez y vamos a ver qué es un falso profeta. Ya hemos visto en Apocalipsis, en Deuteronomio 18, pero vamos a seguir leyendo 18. Apocalipsis, Deuteronomio capítulo 18, buscamos acá en la Biblia, capítulo 18 y seguimos leyendo. 18, vamos a leer 18, 20 al 22. Y dice, fíjense cómo dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablara en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Si dijere en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová que no ha hablado? Dice, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliese o no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no le ha hablado. Con presunción la ha hablado. Del tal profeta no tengan temor de él. Vemos acá que entonces un falso profeta es aquel que habla en nombre de Jehová, pronostica cosas en nombre de Jehová, pero que no se cumplen. Esto también tiene que ver con los falsos maestros. En este mundo hay muchos falsos maestros, muchos falsos cristos que dicen pronunciar palabra de Jehová, pero no es palabra de Jehová. Vemos la internet está, por ejemplo, sujeta a muchísimas cosas que hablan. Mucha gente que aparece hablando y dice haber tenido sueños y haber tenido una visión y haber tenido palabra de Jehová y comienzan a hablar y a enunciar al mundo, pero son falsos profetas porque los falsos profetas en primer lugar temen a Dios, en segundo lugar guardan sus mandamientos y guardan sus mandatos y están sujetos a la voluntad de Dios. Eso es el verdadero profeta. El verdadero profeta teme a Dios. Teme a Dios, vive en santidad. El verdadero profeta conoce los mandamientos de Dios, conoce los mandatos de Dios y habla en nombre de Dios. Ahora, pero si el tal profeta, como muchos han aparecido por ahí, muchos falsos profetas y muchos falsos maestros, incluso mujeres que han tenido visión, que el Señor me mostró, que el Señor son falsos maestros con el propósito de engañar. Todo falso profeta, todo falso maestro, todo falso Cristo, valga la redundancia, es un engañador. Es un engañador. Ahora, aquí la Biblia dice que del falso profeta sale un espíritu inmundo. Dice a manera de rana. Pero ¿qué es lo que sale de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta? Dice, salen 3 espíritus inmundos a manera de rana. ¿Qué representan estos 3 espíritus inmundos? Son edictos que se van a presentar en el mundo, llamados que se van a presentar en el mundo de parte de los reyes de la tierra. Pero detrás de los reyes de la tierra está Satanás. Está Satanás y una serie de elementos que tienen y van a tener poder sobre este mundo con el objetivo de engañar. Y mi querido amigo y mi querida hermana, ya eso se está viendo en este mundo. Y vamos a seguir estudiando la palabra de Dios en esto. Ahora, el Señor Jesucristo también advirtió acerca de eso. En el libro de San Mateo, leemos en el libro de San Mateo, en el capítulo 24, leemos lo siguiente. Capítulo 24 y los versículos 5 al 31. Dice lo siguiente, porque vendrán muchos en mi nombre, escuchen bien, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, ¿y qué pasa? Y a muchos engañarán. El objetivo de los falsos cristos, el objetivo de los falsos maestros, el objetivo de los falsos profetas es engañar al mundo, es engañar a las personas.
yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y continúa diciendo los versículos 24, 5 al 31, dice el versículo 31, 24, 5 al 31. Entonces continúa diciendo, entre las señales, y oiréis de guerra y rumores de guerra. El versículo 7 dice, y habrá pestes y habrá hambre, y continúa diciendo, entonces os entregarán a tribulación. Eso se cumplió. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros. El versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Vemos acá que el Señor Jesús ya había predicho que esto se iba a presentar en el mundo. Falsos profetas, falsos maestros, falsas enseñanzas, falsas interpretaciones de las Escrituras. Hoy, mi querido amigo, mi querida hermana, hay muchas falsas teorías, hay muchos falsos pastores, muchos falsos maestros que tienen las Escrituras, pero entonces toman las Escrituras con el objetivo de engañar. Por eso dijo el Señor Jesucristo, si un ciego guía a otro ciego, ambos van a caer en el mismo hoyo. Por eso, mi querido amigo, hay que tener cuidado. Hay que escudriñar las Escrituras personalmente, bajo la iluminación del Espíritu Santo. Y tenemos que comprobar lo que otras personas dicen por las mismas Escrituras. Si yo oigo a una persona decir tal enseñanza, pero no está sustentada en la palabra de Dios, entonces es tal persona que Dios no ha enviado. Es un engañador. Entonces continúa diciendo que el objetivo pues de todos estos falsos maestros y toda esta falsa enseñanza es engañar. Continuamos entonces en el libro de Apocalipsis y dice el versículo 14 del versículo 16. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día de Dios. Primero, dice que son espíritus ¿de qué? Son espíritus demoníacos que en el último tiempo se van a presentar. El mismo diablo, porque dice, aquí habla de del gran día del Dios Todopoderoso, y el gran día del Dios Todopoderoso es donde Jesucristo viene ya en las nubes del cielo para juzgar al mundo. Recordemos, la profecía dice que cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos, Dios va a tener dos grupos. El grupo de los fieles que se mantuvo fieles a pesar de todas las persecuciones, a pesar de todas las tergiversaciones. Ezequiel capítulo 9 dice que se le pone un sello sobre la frente de aquellos que claman y gimen sobre las abominaciones que se cometen en este mundo. Dios va a tener en el último tiempo, ahora en el cercano futuro, un grupo de personas, como ya los tiene y como ya se está manifestando, un grupo de personas en todo el mundo que creen en Dios, que creen en Jesucristo como su Salvador personal, que creen lo que la palabra de Dios dice, que guardan sus mandamientos, pero estos no están callados, estos están clamando y gimiendo por todas las abominaciones, por todos los errores, por todos los engaños, por todas las inmundicias que se hacen en este mundo. Sobre estos Dios pone su sello. Recordemos entonces, cuando Cristo venga, ese grupo de personas va a estar en pie, pero la gran masa del mundo, la gran masa del planeta va a estar en rebelión contra Dios. Y es por eso que Jesús aparece para hacer juicio sobre todos los impíos de la tierra, dice la Escritura. Pero antes de que Jesús venga en las nubes del cielo, Satanás va a hacer su manifestación especial. Va a ser su manifestación especial, manifestación por la cual se ha venido preparando durante siglos. Esa manifestación es que Él se va a disfrazar como Cristo cuando anduvo en esta tierra. Y se va a aparecer en este mundo, como ya lo he dicho en otros videos, y como dice la Escritura, y va a engañar al mundo entero. El mundo entero va a decir, Cristo ha venido, el Mesías ha venido. Los judíos dirán, el Mesías ya vino, el Mesías está entre nosotros. Recordemos, si usted lee las noticias, si usted ve los programas, usted se va a dar cuenta que allá en Israel, en estos momentos, han aparecido muchos Mesías, han aparecido muchos rabinos diciendo que ellos son el Mesías. Y algunos ya han muerto, pero otros se han levantado. Esos son falsos profetas y falsos cristos. Pero el verdadero falso Cristo va a venir cuando Satanás haga su aparición en este mundo. Las profecías lo dicen. Muy bien.
Y el objetivo de ellos es engañar al mundo, preparar al mundo para una gran rebelión universal contra el Dios de los cielos. Ahora, ¿cómo va a ser eso? Bueno, aquí dice que estos espíritus inmundos van a los reyes de la tierra. ¿Quiénes son los reyes de la tierra? Los reyes de la tierra son los gobernantes principales, los que tienen en su mano el poder de la tierra. Entre ellos, pues, tenemos los gobiernos que tienen alianza con otros gobiernos corruptos y malvados. Pero el principal gobierno que tenemos en esta tierra está allá en Italia. Y ese gobierno se va a manifestar muy pronto. La Escritura dice que tras de la bestia se maravilló todo el mundo. Todo el mundo se maravilló en pos de la bestia. Y la bestia representa un gobierno. Un gobierno representa una autoridad suprema aquí en este planeta Tierra. Claro, en este planeta Tierra la autoridad suprema es el diablo. ¿Entiendes? Es el príncipe de este mundo. El Señor Jesucristo lo llamó. Viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Así que, pero detrás de este tiene súbditos en este mundo que le siguen y al cual él utiliza con el propósito de engañar al mundo. Aquí dice que los reyes de la tierra, los gobernantes del mundo, van a ser engañados con el propósito de ir en contra de los mandamientos de Dios. Si usted se pone a ver, aquí por lo menos vemos cómo ya se firmó un tratado de 10 mandamientos con relación al clima, allá en Egipto, ahora no hace mucho. Muy bien, pero detrás de todo esto hay algo muy interesante. Hay un día que se va a escoger con el propósito y con el objetivo de hacer que el planeta descanse. Esto es entre comillas, de hacer que el planeta descanse durante ese día. Pero la Escritura dice que ya Dios había hecho un día para que la humanidad descansara y para que el planeta se rejuveneciera en ese día o se limpiara durante ese día. Pero ese día es el día séptimo, dice la Escritura, el cual Dios santificó y lo bendijo. Pero ¿qué dicen esto? No, que no es el domingo. Que no es el séptimo día, sino el primer día de la semana. ¿Y lo hacen en qué? En conmemoración a una autoridad suprema que dice que tiene que ser el domingo. Y esa autoridad suprema aquí es ¿quién? El clero papal. El papa. Bien. Y tras de ellos se van todos los gobiernos. Ahí vemos entonces cómo se han hecho innumerables reuniones con el papa. Y en esas reuniones se han reunido, ¿quiénes se han reunido? Los líderes mundiales, los que tienen mayor autoridad, tanto espiritual como política, en este mundo. Y ya hicieron una ley que va en contra de los mandamientos de Dios. Eso está escrito. Muy bien. Ahora, pero vamos a ver ahora quiénes son los reyes de la tierra. ¿Quiénes son los reyes de la tierra? Apocalipsis 16:14 ya lo leímos, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día de Dios. Recordemos una cosa, cuando Satanás fue echado al cielo, Apocalipsis 12, vemos acá, 12:12 dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay! Se pronuncia un ay en el cielo, de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Quién es entonces este? ¿Quién está detrás de todo esto? Satanás. ¿Quiénes son los que siguen a Satanás? Los espíritus inmundos. ¿Y a quiénes van a engañar los espíritus inmundos? A todos los habitantes de la tierra, incluso a los gobiernos de la tierra. ¿Su objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Vemos entonces Apocalipsis 21:24, lo siguiente, leemos Apocalipsis 21:24, dice lo siguiente, y las naciones que hubiesen sido salvadas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Aquí vemos algo que habla aquí también de los reyes de la tierra.
habla de los reyes de la tierra. Vemos entonces también acá, vamos a ver cuál es el propósito de el dragón y del falso profeta. Apocalipsis 17, 13 al 14, leemos lo siguiente, vamos a ver cuál es el propósito. 17, 13 y 14. ¿Cuál es el propósito de esta triple alianza malévola? Dice, estos tienen un mismo propósito: entregar su poder y su autoridad a la bestia. Vemos acá que el objetivo del dragón y del falso profeta son uno solo: entregar su poder y su autoridad a la bestia. Ya hemos dicho que la bestia es un gobierno. Entonces Satanás tiene un gobierno en este mundo, un gobierno que tiene poder, que tiene autoridad, un gobierno que tiene autoridad sobre los reyes, sobre los príncipes, sobre los gobernantes y sobre todo el mundo. Un gobierno al cual el mundo se le arrodilla. Cuando él habla, todo el mundo dice amén. ¿Quién es ese? Saca tus propias conclusiones, mi querido amigo y mi querida amiga. Un gobierno que tiene autoridad sobre todo este planeta. Aparte del gobierno de Dios, Dios es el rey de reyes y el que gobierna este mundo. Pero aquí vive el Satanás. Y aquí tiene su súbdito, y aquí tiene su gobierno, y aquí tiene su organización en este planeta. Y él la va a utilizar con el objetivo de ¿qué? De hacerle la guerra a Dios y de acabar por completo al final con este mundo. Pero vamos a ver si eso Dios se lo va a permitir. Entonces, dice Apocalipsis 17, 14, volvimos a repetir, dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Quiénes? El dragón y el falso profeta entregarán ¿qué? ¿Su poder a quién? A la bestia. O sea, Satanás en el último tiempo le va a dar todo un poder a ese poder que él tiene en este mundo. A Satanás se le va a permitir dar poder a la bestia o a ese gobierno que está, y ya lo estamos viendo, mi querido amigo. Ese gobierno está aquí en la tierra. Ese poder usted lo puede ver en todas partes. ¿Y dónde está ese poder? Ya he dicho, eso está allá en Italia. Un poder al cual todo el mundo se arrodilla. No hay reyes, no hay príncipes, no hay gobernantes, no hay entidades ni políticas, ni religiosas, ni militares que no se arrodillen ante este gobernante. Y vemos allí cómo este gobernante supremo de este mundo se ha reunido incluso con personajes malévolos de este mundo, con personajes que tienen poder militar, poder económico, y que estas entidades jamás se hubieran reunido con cualquier otro gobernante, pero sin embargo, mediante el reinado del papado, todo el mundo se le rinde pleitesía. Entonces, aquí dice que la bestia tiene poder, va a tener poder, ¿de dónde? ¿De Dios? No, de Satanás. ¿Para engañar a quién? Al mundo entero. Pero va a utilizar a los reyes de la tierra, a los que tienen poder y autoridad, para ejecutar sus propósitos. Estos reyes tienen la autoridad, tienen el poder de ejecutar, de reunirse y de promulgar leyes que vayan en contra incluso de la misma autoridad de Dios, como ya lo hemos visto. Por eso se llama la triple alianza demoníaca. La triple alianza demoníaca. Ese es el propósito. Muy bien. Ahora, en Apocalipsis 19, 19, leemos lo siguiente. Dice, y vi a la bestia, escuchen bien, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco. ¿Cuál es el objetivo y en qué momento se van a manifestar estos reyes de la tierra y en qué momento se va a manifestar la bestia? La bestia y los reyes de la tierra, estos gobernantes se van a manifestar
ya tienen su preámbulo, ya han comenzado a reunirse, ya han comenzado a dictar leyes, pero esas leyes van en contra de las leyes de Dios, van en contra de la voluntad que Dios, el soberano rey de reyes y gobernante de todos los gobernantes, ha hecho. Pero ¿a dónde los vemos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y a dónde llevaron su objetivo? Su objetivo lo llevaron hasta este punto. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco. ¿Quién es el que viene en el caballo blanco? El que viene en las nubes de los cielos, dice, es Jesucristo. ¿Sí? O sea, que en otras palabras, el dragón, la bestia, el falso profeta, tienen como objetivo reunir al mundo, engañar al mundo y luego reunirlos para que vayan en contra del que viene montado en el caballo blanco en las nubes del cielo, que es Jesucristo. Por eso decimos que esta triple alianza demoníaca tiene como objetivo hacer guerra contra el Rey de Reyes y Señor de Señores y contra los que le siguen. Escuchemos, si nosotros leemos Apocalipsis hasta llegar a ese versículo, capítulo 19, versículo 11, entonces vi el cielo abierto, dice Juan, y aquí un caballo blanco, y al que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en sus cabezas muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían ¿en qué? En caballos blancos. Y continúa. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, Jesucristo. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. O sea, Jesús viene a hacer juicio y viene a ejecutar el juicio de Dios sobre este planeta. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, carne de capitanes, carne de fuertes, y carne de caballos, y de sus jinetes, y carne de todo libre, y esclavos, pequeños y grandes. Hasta allí vemos algo muy interesante. Una gran guerra, una gran batalla. Recordemos que la primera batalla y la primera guerra que se hizo, ¿comenzó a dónde? Comenzó en el cielo. ¿Y quién dirigió, quién comandó esa batalla, quién comandó esa guerra? El mismo diablo. El mismo diablo se rebeló contra Dios. Se rebeló contra Dios y se rebeló contra Cristo. Y luego fue echado del cielo y dice que en el cielo se oyó un ay que dijo, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira. Sabemos entonces que desde hace aproximadamente unos 6.000 años Satanás vive en este planeta. El diablo vive en este planeta y el diablo es el que ha hecho a este planeta prácticamente un infierno. El diablo fue el que engañó a Eva y fue el que transformó la naturaleza del ser humano, la transformó de tal manera que la naturaleza del ser humano se volviera mala y se volviera inicua. Pero el Dios del cielo intervino y envió a su Hijo Jesucristo para darnos a nosotros la oportunidad de rehacer esa naturaleza y volverla hacia Dios. Y vemos porque eso dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. En Cristo Jesús tenemos vida eterna. Muy bien. Ahora, aquí vemos que la última batalla, esa batalla que comenzó allá en el cielo y que luego continuó aquí cuando Jesucristo vino, Satanás le hizo frente al mismo Jesucristo hasta matarlo en la cruz. Y luego Jesucristo salió victorioso de la muerte y del sepulcro y ascendió a su Padre. Ah, pero ¿qué dice la Escritura? La Escritura dice esto. Vamos a hacer un paréntesis aquí. En el capítulo 12,
en el capítulo 12 y versículo 17 dice, entonces el dragón, aquí vemos otra vez, entonces el dragón Satanás se llenó de ira ¿contra quién? Contra la mujer, que es la iglesia, y se fue a hacer guerra ¿contra quién? Contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Mi querido amigo, mi querida amiga, la última batalla, esa batalla que comenzó allí en el cielo contra la rebelión, contra el gobierno de Dios, contra las leyes de Dios, continúa aquí en la tierra y ha continuado durante 6.000 años. Pero ahora la batalla llega a su final y es donde Satanás se va a jugar el todo por el todo. Es donde Satanás va a hacer su manifestación demoníaca y para ella ya tiene sus elementos escogidos. La bestia y el falso profeta, que van a ir a los reyes de la tierra, los van a engañar, el diablo se va a disfrazar como Cristo y sus ángeles se van a disfrazar como apóstoles del Señor y entonces el mundo quedará como el mundo no ha querido recibir el mensaje de la segunda venida de Jesucristo, como el mundo no quiso recibir la primera venida de Jesucristo, entonces Satanás los engañará y dirán que él sí es el verdadero Cristo. Satanás se aparecerá aquí en este planeta como el verdadero Cristo, pero disfrazado, no como el verdadero, sino disfrazado como el verdadero Jesús. Y hará señales poderosas, como las hizo Jesús cuando estuvo con sus discípulos, cuando estuvo allá en Palestina, hace 2000 años. Sanará a los enfermos, pondrán enfermedades, las curarán, harán milagros como Jesús los hizo, hablarán como Jesús habló, su carácter se manifestará como el carácter de Jesús, entre comillas, y así sucesivamente, y la gente dirá, he aquí, he allá. Por eso dijo el Señor Jesucristo, cuando digan, he aquí el Cristo, no creáis. Cuando digan, allá está el Cristo, tampoco vayáis, porque se levantarán falsos cristos. Ya Jesús lo dijo, que Satanás se iba a aparecer en este mundo. Y su objetivo es terminar lo que comenzó en el cielo, y esta vez para siempre. Pero esta vez no solamente está aliado con sus ángeles, sino que se va a aliar con el planeta entero, porque ese fue el objetivo cuando Satanás engañó a Eva. Cuando Satanás engañó a Eva, era hacer dos cosas. Era hacer una cosa principal, mejor dicho. Hacer que Eva tomara del árbol de la vida y luego le diera a su esposo. Y luego entonces, una vez que Satanás logró que Eva y Adán pecaran, ya el carácter, ya ese carácter puro e inmaculado, ya ese freno de santidad que Adán y Eva le iban a transmitir a su generación, ya no existía. Ahora pregúntense ustedes, ¿por qué creen ustedes que una vez que Satanás pecó, una vez que Adán y Eva pecaron, por qué Dios inmediatamente envió querubines poderosísimos al Edén en forma veloz y rápida para que guardaran la entrada del árbol de la vida? Porque el objetivo de Satanás era hacer que el hombre, una vez que pecara y con una naturaleza mortal, tomara del árbol de la vida y se hiciera inmortal. De tal manera que si Adán y Eva hubieran comido del árbol de la vida, una vez de haber pecado, su descendencia iba a ser una descendencia pecadora, pero inmortal. Imagínense ustedes que en esta naturaleza que nosotros tenemos mortal, somos tan malos, somos tan pecadores, somos tan sanguinarios, entre comillas, muchas cosas que hay en el mundo que suceden con una naturaleza con la que tenemos mortal. Imagínense ustedes siendo inmortal, que el hombre no pudiera morir, que el hombre no tuviera necesidades como las que tenemos hoy como seres humanos. Y una vez como mortales, como inmortales, rebelarse contra Dios. Ese era el propósito de Satanás. Pero su propósito, al final de la historia de la humanidad, que muy pronto se va a revelar por estos tres espíritus inmundos, y en la venida de Jesús se va a cumplir. No con seres inmortales, sino con seres mortales, pero sujetos al pecado y sujetos bajo el espíritu y el influjo de Satanás y de sus demonios. El mundo entero irá en contra del que está montado en el caballo blanco. Solamente los que tienen la marca de la redención podrán ser apartados para vida eterna. Muy bien, continuamos. Vemos ahí entonces cuál es el propósito. Y dice, y vi a la bestia
y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y con sus ejércitos. Entonces, el objetivo de estos tres espíritus inmundos a manera de rana es engañar al mundo para que el mundo entonces se rebele contra Dios y vaya a favor de los ángeles malignos, al igual marchando con Satanás a la cabeza, con sus ángeles malignos, y ellos detrás como su gran ejército para guerrear ¿contra quién? Contra el que está. Pero para eso se necesita un poderoso, un mega engaño que engaña a la humanidad completa. Y ese engaño poderoso, ese mega engaño, es el mismo diablo en forma de Jesús para engañar a todo aquel que no recibió la marca de la redención o la marca de la verdad. Continuemos. Ahí vemos entonces que están reunidos ¿en dónde? Dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos. No están solos, los reyes de la tierra tienen sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco. Ahora recordemos una cosa. Si Satanás se va a aparecer aquí disfrazado como Cristo, eso va a ser antes que Jesús aparezca en las nubes de los cielos. Entonces, él va a estar acá como Cristo. Eso se va a ver por la tecnología que tenemos ahora y la que va a haber ahora en el cercano futuro. Todo el mundo va a ver ese espectáculo. Todo el mundo va a ver al falso Cristo caminando sobre la tierra. Todo el mundo va a oír al falso Cristo pronunciando las palabras de Cristo. Su ropaje es como el ropaje de Jesús. Sus pasos como los pasos de Jesús. Sus milagros van a ser patentes delante del mundo, vía internet, vía satélite, por todos los medios. Todo el mundo lo va a ver. Pero aquí en la tierra. Y como el mundo, para entonces y como para ahora, no quieren conocer la verdad, entonces van a tener que decidirse por el engaño. Solamente hay dos poderes, o sirves a Dios o sirves al diablo. O sirves al poder de Dios o sirves al poder del diablo. No hay otro. No hay sitio intermedio. Tú no puedes decir, no, pero yo no, se podrá parecer, pero yo no. Tú vas a caer. A menos que tengas el poder de la iluminación del Espíritu Santo, no podrás resistir ese engaño. La Escritura dice que aún si fuere posible, a los escogidos serían engañados. Pero los escogidos no van a ser engañados por eso. Así que, mi querido amigo, mi querida hermana, es necesario que nos preparemos, que tú te prepares por medio del estudio de la palabra de Dios, pidiendo la iluminación del Espíritu Santo y caminando en los caminos que Dios ha dicho. Entonces vemos acá que el objetivo final del dragón, la bestia y el falso profeta es luchar ¿contra quién? Contra el que viene montado en el caballo blanco. Su objetivo es derribarlo. Ahora preguntémonos una cosa. Aquí dice que están los reyes de la tierra y sus ejércitos. Miren, mis queridos amigos, como les digo, las leyes que se van a promulgar en este mundo, ahora en el cercano futuro y que ya han comenzado, tienen como objetivo encaminar al mundo hacia la rebelión contra Dios. Hacia la rebelión contra Dios. Todo el que no conozca a Dios por experiencia, el que no conozca cómo actúa Dios, el que no conozca el gobierno de Dios que está plasmado aquí en la palabra de Dios, será engañado. Y vemos que ya prácticamente el mundo ha sido engañado con 10 mandamientos falsos. Que detrás de todo esto, detrás de todo eso, está y va para allá ese propósito. Ya ustedes, yo se los digo porque así va a suceder. Y pronto, este año, seguramente van a continuar haciendo leyes que al final serán obligar al mundo a que vaya en pos de la bestia. Muy bien. Ahí los vemos reunidos, pues que su objetivo es ir contra la bestia. Entonces, eso tiene que ver con el conflicto final que sucederá después. Ahora dice el 19:20 de Apocalipsis. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales
con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Vemos acá que la marca de la bestia es la marca y la autoridad de un gobierno. Es una ley que se va a dictar y que esa ley tiene que ver con un solo punto: la obediencia a los hombres o la obediencia hacia Dios. ¿Y cuál es el signo de autoridad, de poder de ese gobierno? Es uno solo: los mandamientos que ellos mismos pongan en contra de los mandamientos de Dios. Y ya vemos una cosa: el cuarto mandamiento dice la Escritura: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, porque Dios santificó y bendijo el día de reposo. No solamente lo hizo, sino que lo bendijo para que la humanidad lo guardara. Pero la humanidad se ha rebelado desde hace siglos contra esos mandamientos de Dios. Y hoy se está haciendo más patente. Ahora vienen los hombres, vienen las autoridades que Satanás tiene en este mundo y que ha utilizado durante siglos para poner leyes que vayan en contra de ese pequeño punto: el cuarto mandamiento. Si ustedes leen el cuarto mandamiento que se impuso ahora del clima, ustedes van a darse cuenta que es todo lo contrario, y el trasfondo de eso es muy contrario a lo que realmente dice el cuarto mandamiento. Pero usted dirá: ¿pero por qué tanta araca por un solo mandamiento? Pues Santiago, en el libro de Santiago, Dios a través de Santiago lo dice: porque el que ha guardado toda la ley, pero ha ofendido en un solo punto de esa ley, se hace culpable de todas. Si el hombre se rebela ahora contra el cuarto mandamiento, se rebela contra toda la ley de Dios. Y la ley de Dios es el trasunto de su carácter. Y por eso es que Dios se va a manifestar. Y por eso es que Dios va a destruir a la humanidad impía cuando esto se revele. No ahora, mi querido amigo. Ahora tú tienes la oportunidad, ahora tú tienes el privilegio de oír la palabra de Dios. Aún todavía no es tarde, pero pronto va a ser muy tarde. Te invito a que sigas leyendo la palabra de Dios, a que sigas pidiendo la sabiduría del cielo, y tú mismo sigue por ti mismo investigando la palabra de Dios. Y lo que te digan los hombres, compáralo con la palabra de Dios. De esa manera estarás listo para ser sellado y no caer bajo el engaño. Para concluir, entonces leemos Mateo 24:24. El libro de Mateo 24:24 dice lo siguiente. Mateo 24:24 leemos. 24:24 leemos lo siguiente y dice así: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Vemos que esta triple alianza demoníaca, el dragón, la bestia y el falso profeta, del cual del falso profeta salen 3 espíritus inmundos a maneras de rana, es engañar por completo al mundo. Mi querido amigo, mi querida amiga, mi querido hermano, mi querida hermana, no importa de qué denominación seas, esta es palabra de Jehová. Esta es palabra de Jehová. El diablo y sus ángeles muy pronto se van a manifestar en este mundo, y su objetivo final, digo final porque será el final del diablo y será el final de sus malos ángeles, y será el final de todos los impíos y de todos los transgresores y de todos los rebeldes de este mundo. Y el final de todo será reunir al mundo, estos 3 espíritus inmundos, reunirlos para guerrear contra el que viene en el caballo blanco. No nos extrañemos, mi querido amigo, mi querida amiga, cuando Satanás se revele en forma de Jesús, disfrazado como Jesús. Satanás tendrá no solamente su poder, porque a Satanás actualmente tiene el freno de Dios. Satanás en este momento, a pesar de que es Satanás, de que es el diablo y tiene poder, no puede hacer absolutamente nada si Dios no se lo permite. Satanás, para hacer o ejecutar cualquier plan, tiene que pedirle permiso a Dios. Ahora, si Dios, bien sea en su gran misericordia o en su gran justicia,
ve que es imposible ceder al perdido de Satanás por causa de la impiedad, por causa de la maldad, o tal vez también por causa de su misericordia, entonces le dice a Satanás, ok, ve, haz como tú quieras. Ahorita tiene el freno, pero ese freno será quitado. Ese freno será quitado. Apocalipsis 7 dice lo siguiente. Dice, después de esto, dice Juan, ve en visión a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos, o que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar. Y continúa el versículo 2, la segunda parte del versículo 2 dice, vamos a leerlo, dice, vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Vemos que Dios es el que tiene el control de Satanás. Satanás puede tener el poder, puede ejecutar todos sus planes malévolos, pero no puede pasar por encima de la autoridad de Dios. Nunca lo ha hecho, y al final de la historia de este mundo, ya para terminar la historia y ya para Dios llevarse a su pueblo de este mundo y para hacer un mundo nuevo, Dios entonces le dice a Satanás, haz con el mundo impío que se rebeló, haz con él lo que quiera. Así como el mismo Satanás le dijo a Saúl a través de la pitonisa de Endor, tú te rebelaste contra mí, tú te rebelaste contra Dios. Y ahora vienes a mí a pedirme que haga una manifestación especial para ti. No, pues tú mañana, tú morirás y mañana tú y tus hijos estarán conmigo. Tremendo, tremendo eso que le pasó a Saúl. Es señal de lo que le va a pasar al mundo impío cuando se rebele y cuando venga Jesús en la nube de los cielos. Te invito, mi querido amigo, antes que sea demasiado tarde, busca a Dios. Busca a Dios, chicos, busca su palabra. Asiste a una iglesia. Ve hacia los que explican la palabra de Dios. Si no entiendes, pregúntale a Dios. Él te dará sabiduría. Pero no dejes de buscar a Dios antes que sea demasiado tarde. Tal vez tú seas joven y digas, no, pero yo cuento con muchos años de vida. No, mi querido amigo. Tú puedes estar vivo ahora, pero dentro de unas horas estás muerto. Y una vez que estés muerto, llegarás al día del juicio. No es que estés muerto y vas a ir a la presencia de Dios, a la presencia del día. No, cuando venga Jesús te resucitará y serás como el mismo día, porque en la muerte no hay tiempo. Ahora es el tiempo de buscar a Dios. Ahora es el tiempo de arrepentirse. Te invito a que sigas leyendo la palabra de Dios, que sigas buscando a Dios, que sigas viendo estos videos y cualquier otro video que tenga que ver con la palabra de Dios. Te invito a que te suscribas por lo menos a mi canal, y en este canal vas a encontrar una serie de videos. Hay más de 50 videos que hablan de la palabra de Dios y de estas profecías. Te invito a que te suscribas allí mismo, debajo del video dice suscribirme, suscríbete, dale ahí a la palabra suscríbete y te suscribes. También dale a la palabra compartir para que otros también puedan compartir y ver esto. Así que Dios te bendiga, mi querido amigo, mis queridas amigas, mis queridos hermanos en el mundo. Un saludo a todos los hermanos de México y a todas las personas en México que oyen estos videos. Dios me les bendiga y les invito pues a que se suscriban al canal.